Bueno, buenos días a todos, buenos días a los presentes hoy a las 11 de la mañana en la Vall d'Uixó para iniciar la tercera ponencia al respecto de un bloque de conferencias que se están impartiendo ni más ni menos que para dar una explicación al mundo actual, de lo que estamos viviendo y lo que tanta gente hoy se pregunta qué está pasando. Las dos primeras sesiones fueron impartidas por la doctora en biología, Noemí Durán. Ella nos habló de un mundo ideal para el que fuimos creados, que además está en una escritura patentada y que si hoy nos dirigimos a mirar el mundo vemos que poco coincide con lo que allí venía a expresarse. Hoy nos encontramos un mundo con guerras, con enfermedades, con sufrimiento. Luego algo está pasando y está pasando porque algo distorsionó aquello. Bien, para eso estamos hoy aquí. Quiero también dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado online y voy a repasar cuáles son los temas que quedan de este primer bloque. Hoy el tema impartido por el doctor en teología José Antonio Ortiz llevará por título Mordidos por la serpiente. La próxima semana, también sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana, aquí en la calle San Josep de Vall d'Uixó, el tema Arqueología y Revelación. Y a partir de ahí iniciaremos un segundo bloque. Dejaremos de explicar ya lo que ha venido ocurriendo en la Tierra para que lleguemos al punto de hoy. Y en ese segundo bloque hablaremos de hoy, qué es lo que está sucediendo hoy. Así que les animo a no perderse de la mano de profesionales muy expertos, estudiosos y grandes entendidos en cada una de las materias que se van a tratar, que alzan sus voces porque están plenamente seguros y tienen argumentos más que suficientes para explicar lo que está sucediendo. Así que sin más dilación voy a dar paso a José Antonio Ortiz, doctor en teología. Daré unas breves pinceladas a su larga trayectoria, porque es muy larga, pero decir que amplia trayectoria pastoral le avala, desarrollada en Zaragoza, País Vasco, Madrid y Valencia. También cursó estudios de teología a nivel de licenciado en el Seminario Adventista de Cologne-sur-Salers, en Francia. Ha realizado estudios superiores en el área de educación a nivel de máster, impartidos por la Universidad Adventista del Plata, en el Seminario Adventista de Sagunto, y ha completado el programa de formación académica en la Facultad de Teología de Valencia, donde defendió su tesis doctoral en Ciencias Bíblicas, con un estudio centrado en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el Hilasterium Paulino. Bien, pues damos la bienvenida a José Antonio. Muchas gracias por toda su presentación. Gracias. Es mejor no aplaudir, pero si luego no estoy satisfechos con lo que se presente. Esperemos que podamos ir avanzándolo con normalidad. Mordidos por la serpiente. A modo de conexión con nuestro tema anterior, hemos de recordar que durante cierto tiempo Adán y Eva fueron felices en el Edén, conforme al propósito de Dios, conforme al propósito para el cual habían sido creados. Gobernaban todo lo creado con amor y justicia, promoviendo la felicidad de toda forma de vida. El ajuste fino, recordad el experimento de la proporción de oxígeno en la atmósfera, la presión, temperatura, etc. El ajuste fino de la creación y el árbol de la vida les garantizaba una vida llena de felicidad, ¿de acuerdo? Sin límite ni problema alguno. Esto es lo que Dios se había propuesto. Sin embargo, hoy las cosas no siguen igual. El mal ha entrado en nuestro mundo. Algunas personas están muy preocupadas por el estado del planeta, y no son pocas. Un mundo magnífico, pero hoy en problemas muy profundos. En este mundo, que es lo que abunda, si nos sentamos a ver cualquier informativo, a veces se ponen los pelos de punta. Llanto, clamor, dolor, sufrimiento,
y finalmente el peor de los males, la muerte. Hay quien se pregunta si no estaremos cosechando aquello que hemos sembrado, el resultado de lo que hemos sembrado. Algunos han tratado de interpretar la situación que estamos afrontando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Filón de Alejandría, a principios del siglo, propuso que la serpiente era el símbolo del placer, que Adán y Eva participaron del placer que lleva la generación de los hijos. Y a partir de ahí, otros muchos intérpretes posteriores asociaron sencillamente el hecho de comer del fruto con las relaciones sexuales, olvidándose de que antes de comer del fruto, Dios les había dicho crecer y multiplicaros. Y el que estaba más interesado en su felicidad era Dios mismo. Dentro de los círculos esotéricos de la cábala judía, se sugiere que cuando la serpiente vio la unión de Adán y Eva, comenzó a codiciar a la hermosa Eva e incluso planeó matar a Adán para unirse a ella. La sedujo y, según esa explicación, nació Caín, nada más lejos de la verdad revelada. La hipótesis histórico-crítica dice que muchas de las historias, esto sería para abundar un poquito más, pero no podemos dedicar tiempo a estas interpretaciones. Dice que muchas historias de la Biblia, como el relato de la caída, son mitos copiados de diversas fuentes extrabíblicas antiguas. Y evidentemente, los 11 primeros capítulos del Génesis son tomados por la crítica histórica o sencillamente la alta crítica como un mito. Por lo tanto, el relato de la caída para ellos es un mito, no es verdad. Y la teoría de la evolución teísta, nos dijo Noemí muy bien, considera que cada uno de los días del relato de la creación representa una larga era geológica de miles o de millones de años. La mitología griega nos habla de Pandora, quien recibió una caja, según los planes de Zeus. Esto tenía que ver con Prometeo. La historia también es un poquito larga, pero en definitiva se concentra en que en esa caja estaban todos los males. Al final estaba la esperanza. Pandora sintió curiosidad, abrió la caja y salieron todos los males. Pero antes de salir la esperanza la cerró. Eso es lo que dice la mitología griega. También vamos a hablar un poquito de Epicuro. Hoy conocemos qué es el epicureísmo y el estoicismo, por contraste. ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no se puede? Pero no puede. Entonces, dijo Epicuro, no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto? Pues es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No es capaz y tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esto proviene del siglo III antes de Cristo. Todavía más, si el mal existe, por tanto, o Dios es perverso o Dios no existe. Esa fue su reflexión. Sin embargo, esta expresión muestra claramente la incomprensión del verdadero problema del mal. Las cosas no son así de sencillas. La pregunta es si podemos nosotros encontrar una explicación convincente, certera. ¿Será posible que podamos llegar a conocer la verdad exacta de qué es lo que ocurrió? ¿Por qué aquel mundo tan perfecto hoy se va al garete? Vamos a verlo en 3 partes. Y con la primera vamos a hablar de que todo comenzó en el Edén. Todo comenzó para nosotros, ¿de acuerdo? Luego hablaremos del verdadero comienzo. Y luego hablaremos de la farmacología divina. La Escritura dice que Dios creó todo bueno y bueno en gran manera. Esto es cierto. No creó nada incompleto o imperfecto. No había vestigio de mal en la creación. El pecado y el mal no estaban presentes en el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto del Edén. No. Imaginad a alguien que le dice a su hijo, mira, tienes un ordenador, tienes un iPad y tienes un móvil, un iPhone último modelo. ¿De acuerdo? Para ti. Yo tengo un iPad en el cajón de mi despacho que no quiero que lo toques por nada del mundo. Si lo tocas, vas a perder todo lo que te he dado. ¿Verdad que parece absurdo que el hijo pensara en tocar lo que el padre tenía, cuando él tenía todo lo que necesitaba y le sobraba?
¿Era malo que el padre dejara a su iPad en el cajón? ¿Había mal ahí? No, el mal estuvo en la conducta del hijo si después decidió tocar el iPad. Esto es lo que hicieron Adán y Eva. El árbol de la ciencia del bien y del mal no solamente no era malo, era necesario para que ellos desarrollaran su carácter. ¿De acuerdo? Y fue el acto, la decisión de comer de ese fruto, desobedeciendo el plan de Dios, lo que fue malo. Y ahí empezó el mal para nosotros en nuestro mundo. No fue un fallo de Dios, pero todavía hay vestigios de aquella creación de Dios en nuestros días. En este momento, en muchas partes del mundo tenemos paisajes como el que vemos en pantalla. ¿Y qué me decís, por ejemplo, de lugares como el Parque Nacional de Yosemite? Hay verdaderos vestigios que nos hablan de cómo debió ser todo en el principio. Dios bendijo a Adán con grandes dones. Les dio el señorío sobre toda la creación. Ahora vamos a hablar de los dones, pero uno de ellos fue que ellos eran representantes de Dios en este mundo. Tenían la mayordomía de la creación. Todo estaba en sus manos. Dios le dio a Adán, aparte de una vida sin límite, para eso tenían el árbol de la vida, que estaba en el centro del huerto del Edén, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, según el relato del Génesis. Un carácter recto, fueron creados con la ley de Dios puesta en su corazón. Les dio el dominio que acabamos de mencionar sobre la creación y además los dotó con libre albedrío o libre uso de la voluntad. Y esto se encontraba, de acuerdo de una manera concreta, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque respetando ese árbol, ellos desarrollaban su carácter, pudiendo escoger, pudiendo usar el libre albedrío y eligiendo el bien, ellos seguirían creciendo en el ámbito de lo moral. Ese era el plan de Dios. Era necesario. Dios no quería robots, Dios no quería autómatas, quería entes libres, como son todas las criaturas del universo que Él ha hecho. Así que cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, lo guardase, lo protegiera, es lo que dice el término original, le dio la orden de que podían comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese fruto, porque si comes, morirás. Era la prueba de su carácter, era la prueba de la obediencia, era la prueba de su libre albedrío. Y ahí vemos a Eva dudando ante ese árbol, ¿de acuerdo? El árbol representaba el desarrollo, el uso de la voluntad humana en favor del bien o en otra dirección. La verdad es que ellos no tenían en su pensamiento otra dirección en la que pensar, a menos que se acercaran al árbol de la vida y a menos que alguien ajeno a la creación en esta tierra se acercara para engañarnos, cosa que evidentemente ocurrió, como vamos a ver. Ese ser del que hablaremos enseguida usó a la serpiente como la primera medium de cuantos o cuantas han existido en este mundo a lo largo de los siglos. Hoy hay muchos mediums en este mundo que se prestan a ser poseídos para adivinar o cosas semejantes. ¿De acuerdo? Pues la primera medium fue la serpiente. Y la usó como si fuera la serpiente que hablara, para él estar entre bastidores, claro. Y la pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué podía decir Eva ante esta pregunta? Inmediatamente Eva salió en favor de Dios. No, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ya lo creo, de todos podemos comer. Ahora, Dios nos ha dicho que del árbol que está en medio del huerto, que no comamos ni lo toquemos, porque si lo hacemos moriremos. Así comenzó el diálogo. Y ese engañador ya tenía auditorio, ya tenía a Eva cogida para seguir dialogando. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué significa esta declaración? Exactamente lo contrario de lo que Dios había dicho. O sea, en otras palabras, más contrario no podía ser, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una gran mentira en 4 partes. Primera, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Segunda, Dios ha podido decir
lo que os ha parecido oír, lo que ha querido, pero no moriréis, os lo digo yo. Tercera, se han abierto vuestros ojos. Claro que los abrieron, pero los tienen bien cerrados ahora, ¿o no? Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué va? ¿Qué va? Dios no ha experimentado el mal. Ellos no fueron como Dios. Ellos fueron engañados. Parecía verdad todo aquello, pero fueron 4 mentiras en una gran mentira. Así comenzó el mal en nuestro mundo. Lo que sigue dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y lo que Dios había dicho fue totalmente alterado. En el libro de la educación encontramos la siguiente cita: aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron colocados fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en ese caso no podría haber habido desarrollo de carácter. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia. Y antes de que ellos recibiesen en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. Esa era la finalidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenía un propósito sano, recto, positivo, en favor de Adán y Eva, pero no lo usaron bien. El nombre del árbol y el relato de Génesis indican que comer del fruto produjo un cambio de perspectiva en Adán y Eva. Cambió su punto de vista y su relación con Dios. Su decisión fue una cuestión de desobediencia de orden moral. En la Biblia, conocer el bien y el mal se refiere a, sencillamente, un estado de madurez moral. Conocer el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal, pero Dios no ha hecho el mal. ¿De acuerdo? Una persona, cualquiera de nosotros, puede saber cuáles son los efectos de una puñalada en la espalda, pero no hace falta que la recibamos para saber lo que eso representa. ¿Estamos de acuerdo? Hay maneras de conocer el bien y el mal. Parecía que la serpiente decía lo correcto, pero estaba diciendo una gran mentira, aunque pareciera verdad. La cuestión en torno al árbol del conocimiento del bien y del mal era quién iba a ser el juez. ¿Quién era la fuente y la norma de la moralidad? Adán y Eva debían representar a Dios, que era la fuente suprema. Dios se constituyó como esa fuente de moralidad en la tierra y se la transmitía a Adán. Pero Adán y Eva decidieron que ellos iban a ser la fuente y que no iban a representar la fuente que venía de Dios. Y cometieron su gran error. Por ese acto de desobediencia, el pecado y el mal entraron en nuestro mundo. Y dice el apóstol Pablo con mucho acierto: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. A veces decimos, ya puede ser en la congregación o en el auditorio, pequeño o grande, como sea, de miles de personas. Nadie puede levantar la mano diciendo, yo no sé lo que es el mal ni el pecado. No, todos hemos caído, de una manera o de otra. Es la triste experiencia del género humano. Una cosa es que alguien ejerza la moralidad y distinga entre el bien y el mal, que eso es signo de madurez, según la Escritura, y otra muy distinta es definirse como la fuente y la norma de la moralidad, en contra de la revelación y el mandato de Dios. Hacer esto es rebelarse contra Dios y autoproclamarse con la mayor autoridad moral. Esto es actuar de forma independiente de la voluntad de Dios. Y la muerte es eso, independizarse de Dios, independizarse de la vida. Por lo tanto, si nos independizamos de la fuente de vida, ¿qué es lo que tenemos? Algo que puede parecer vida, pero que sencillamente está en un proceso de desgaste, de terminación, de finalización. Y un día pasará como pasa con todos los seres humanos. Así que esto es lo que sugirió la serpiente, y esto es exactamente lo que Lucifer había hecho en el cielo y continúa haciendo en la tierra. Invitar a los ángeles, hablaremos de ello enseguida, y sobre todo invitar a Adán y Eva a que actuaran por su cuenta. Eran adultos y además, comiendo de ese árbol, iban a adquirir sabiduría
y sabrían muy bien gestionar su vida y hacerlo a nivel divino. En eso consistió el engaño. Por lo tanto, la serpiente le sugirió a Eva que al comer el fruto prohibido serían abiertos sus ojos y que serían como Dios. ¿Imagináis? Ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este ser como Dios no significa volverse de naturaleza divina, sino ser la fuente de su propia moralidad y definir por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Algo totalmente imposible para cualquier criatura. Así que en toda tentación que lleva al pecado, encontramos que en el fondo se encuentra este principio: actuar de forma independiente de Dios. Así decidió Lucifer en el cielo. Así decidieron Adán y Eva en el Edén. Esa fue la esencia de la tentación de Cristo en el desierto de la tentación. Llevarlo a actuar de manera independiente de Dios. Pero Cristo supo decir, en las 3 tentaciones, escrito está. Dios lo ha dicho. Qué lástima que Adán y Eva se olvidaron de lo que Dios había dicho. Tendrían que haber hablado así. Tú dices todo esto, pero Dios ha dicho. Lo siento, no coincide. Aquí habrá que hablar con Dios de esto porque no es lo mismo. Pero se dejaron embaucar. El principio involucrado en toda tentación es que nosotros somos entes suficientes para actuar por nuestra cuenta, en lo sencillo o en lo complicado, pero al margen de la voluntad de Dios. Actuar independientemente de Dios. Eso significó ser mordidos por la serpiente. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Dice en un libro que tiene el sello de la inspiración. Y en otro, era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente a una ley santa. Ese es tu problema y el mío. Por nosotros mismos no podemos tratar de hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen que pueden. Luego hablaremos del antídoto. No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, sintieron que se elevó entre ellos y Dios una barrera fría. Se escondieron de la presencia de Dios. El profeta Isaías dice que el pecado, la iniquidad humana, produce separación entre Dios y sus criaturas. ¿De acuerdo? Porque la muerte pasó de Adán y Eva a toda la humanidad. Ese es nuestro estado. Es así que estamos viviendo. ¿Y qué dejó esta situación? Desde el Edén, tristeza, dolor, lágrimas, desilusiones, chascos y muerte. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la caída? Bueno, cualquiera de vosotros podría hacer esta lista. Cualquiera, las conocemos. No hace falta que las leamos todas. Ha habido maldición en la tierra. Ha habido violencia conyugal. No solamente que el marido domine sobre la mujer, sino que a veces le quita la vida. La tierra produciría cardos y espinas. El trabajo sería penoso para el hombre. Y finalmente el broche de todos los males. Polvo erais y al polvo vais a volver. Esa fue la sentencia divina. Pero no fue por castigo. Fue como explicación de la consecuencia lógica. Se habían separado del dador de la vida. Se habían dejado morder por la serpiente. Pero Dios les facilitó el antídoto necesario. Hablaremos también enseguida. No nos dejó solos. No nos dejó abandonados. Ahora tenemos que hacer un paréntesis para hablar de que este problema no comenzó aquí en el Edén, comenzó antes. Dios les dio la promesa de un Salvador y dijo a la serpiente que de la descendencia de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza. Así le fue dicho en el Edén a la serpiente. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió en el cielo antes de la creación de Adán y Eva, antes de su caída. Todo el mundo ha leído de los ángeles.
Hay muchos libros sobre los ángeles. La Biblia habla de ellos. Son criaturas que, según la revelación, son un tanto superiores al ser humano. Solamente en sus capacidades para aparecer y desaparecer o para trasladarse ya se muestra una superioridad. ¿De acuerdo? Son servidores de Dios. Y son servidores de Dios, pero para ayudar a su creación. Esto es lo que nos dice la Escritura. Así que en los cielos había armonía. Los ángeles, poderosos en fortaleza, hacían y cumplían la palabra de Dios. Obedecían sus preceptos. Y todos ellos le bendecían. Hasta que pasó algo inaudito. Hubo un intento, no golpe, sino un intento de golpe de estado en el cielo. Hubo alguien tan perfecto que se creyó capaz de ser como Dios de verdad, el que después engañaría a Daniel. La saga de un ángel caído. El profeta Isaías dice de él: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Voy a ser como Dios. Imaginad cómo debió ser hecho. ¿Qué criatura hizo Dios tan excelsa, tan perfecta, para que pretendiera ser como Él mismo? Es increíble, nos es difícil a nosotros imaginarlo con una mente ya degenerada después de 6.000 años de pecado, ¿de acuerdo? Y en nuestra condición. Pero esto es lo que Dios hizo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero?, dice Isaías, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas, tú que engañabas a las naciones, a las gentes. Así es lo que hizo en el cielo. Y según la revelación de la Escritura, de la cual se hablará más concretamente en el próximo tema, de acuerdo a esta revelación, han sido una gran parte de los ángeles, que la Biblia habla millones de millones, millares de millares, no sabemos la cantidad exacta, numérica, pero es incalculable, inconmensurable, ¿de acuerdo? Pues casi la mitad de los ángeles se rebelaron contra Dios, siguiendo a este archiengañador. Eso es lo que significa debilitabas a las naciones. Tú, querubín grande, protector, dice el profeta Ezequiel, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Era el portavoz, el vocero de los planes de Dios para toda la creación. De ahí que su nombre fuera Lucifer, portador de luz, naturalmente. Esa era su función. Era perfecto en todos sus caminos. Y dice la Escritura que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. Tan grande se creyó capaz de desafiar al mismo Dios. Y nos dice en Apocalipsis Juan que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, el que es igual a Dios, se enfrentó con sus ángeles a este ser, el dragón. El dragón, ya lo dice el texto, la serpiente antigua, dice para los mortales, que se llama Diablo y Satanás, ahora rebelde, ha perdido el nombre de Lucifer, ¿de acuerdo? Así que Miguel y dragón son los grandes protagonistas a nivel universal, ¿de acuerdo? A nivel cósmico de todo este gran conflicto. Y por supuesto también aquí en la Tierra. Fue lanzado el gran dragón. Notemos bien lo que dice el texto. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, ¿se puede leer bien a cuántos? Al mundo entero, de diferentes formas, claro. A uno le puede engañar de una manera y a otro no de la misma, y utiliza otra. Fue arrojado a la tierra y los ángeles fueron arrojados con él aquí a la tierra. No hay tal cosa como un purgatorio, del cual la Biblia no habla, ni de un infierno, ¿de acuerdo? Donde están sufriendo las personas que han fallecido que no van a ser salvas. No hay tal cosa como eso. Están en la tierra engañando. Pero el poder de Dios se manifestó en los cielos y fueron expulsados. Una parte del ejército celestial fue confinado aquí a la tierra. La Escritura tiene muchos textos, pero si los leyésemos, el tiempo se nos iría y aún así se nos va a ir un poco. Les haremos la culpa al problema que ha habido al comienzo. En Madrid hay una estatua, parece ser que es la única en el mundo, que ha sido dedicada al diablo, en pleno Parque del Retiro. El ángel caído fue erigido en el siglo XIX por iniciativa del duque Fernán Núñez. Y ahí se puede ver. De acuerdo a la Escritura, se explica el porqué de esa caída, de ese confinamiento. Se ha levantado ahí un monumento, pero está aquí en la tierra, con todos sus ángeles.
Bien, se originó un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Por eso Pablo también, el apóstol Pablo, ha llegado a decir: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Notad, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aquí en este mundo. Hay otros textos que lo explican. Hemos seleccionado los suficientes. Los discípulos, cuando se encontraron con Jesús, le hicieron muchas preguntas y Jesús les narró algunas parábolas. Una de ellas, la del sembrador con el trigo y la cizaña. El sembrador que salió a sembrar y sembró trigo, pero creció cizaña. Y dice el relato de la parábola que vinieron los siervos del padre de familia que había hecho la siembra y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. La parábola era una representación de la situación de nuestro mundo. Dios sembró buena semilla, pero el enemigo ha hecho esto. Y os aseguro que en este mundo hay mucha cizaña, hay demasiada cizaña. Que se lo pregunten a nuestros hermanos de Ucrania, por ejemplo, y de otros lugares del mundo, y de otras épocas de la historia. La guerra es algo ilógico, irracional, pero es una realidad. Hay escenas que son tremendas, y el peor de los males, el peor de los males es este. Estamos acostumbrados. Cada día muere mucha gente. ¿De acuerdo? En la Primera Guerra Mundial se habla de 20 millones de muertos. El siglo pasado. En la Segunda Guerra Mundial, pocos años después, 50 millones. Y hoy morirán en este mundo 147.118 personas. De ellos, 16.000 niños. La mayor parte de estas causas de los niños, evitables. Sí, se pasa mucho hambre y se afrontan muchos problemas. Algunos han llegado a escribir libros como este. ¿Dónde está Dios mientras aquí sufrimos? Aunque este autor es recomendable, ya que él plantea la cuestión, pero la resuelve y da una amplia respuesta, mucho mayor que la que estamos dando aquí ahora. Ahora, ¿es que está Dios mirando a otro lado? Hoy, después de todo esto que está pasando, esta es una de las claves de nuestro tema. Alguien está actuando entre bastidores. El que está aquí en la tierra, nadie le ve, pero la Escritura nos advierte, no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Puede aparecer como cualquier otro ser, sin que nadie lo advierta, o puede actuar sencillamente a su modo y manera, mientras Dios lo permita. Os aconsejo la lectura del libro de Job. Merece la pena leerlo y ver ahí la actuación de Dios en favor de sus hijos y la actuación de este ser en contra de ellos, buscando la destrucción y el mal en todo momento. Así que esa es una de las claves, su actuación entre bastidores. Hoy hay muchas revistas de esoterismo y temas semejantes, abordando temas como los que vemos aquí: adivinación, parapsicología, futurología, ufología, astrología, yoga, proyección astral, espiritismo, práctica de la Ouija, la New Age. Todo esto está en la mente de la mayoría de las personas. Todo esto, ¿de quién viene? No viene de nuestro Dios. Mirad, en el ámbito de lo moral, que es también lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió a los cristianos de Galacia. Manifiestas son las obras de la carne, las obras de aquellos que no escogen el bien para hacerlo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Una larga lista que la tenemos aquí, repetida, toda ella en contra de la voluntad de Dios. Es lo que Pablo llama las obras de la carne, en contraposición con las obras del Espíritu, que esencialmente cuando dejamos que el Señor dirija nuestra vida. Causas del dolor y el sufrimiento, la constante actividad de Satanás y sus ángeles. Eso está ocasionando el mal en este mundo. No es un Dios inepto, incapaz, impotente. No, es un Dios pleno de amor. Pero vamos a llegar luego a esto. Es también la maldad del ser humano como consecuencia del pecado.
porque hay muchos seres humanos que se han puesto de parte del enemigo. Hoy en nuestros días podemos ver algunos casos. Causas de carácter fortuito también debidas a la imperfección del ser humano. A veces hay fallos, deslices, desgracias. El mal uso del libre albedrío o los desastres naturales. Son diversas, pero todas ellas debido a que hubo una desobediencia al principio en el Edén. Y Juan nos dice, aquí dice tantas cosas Juan, pero he escogido esta. El que practica el pecado es del diablo. Hoy, os aseguro, hay gente que practica el pecado porque es seguidor de este líder. Porque el diablo peca desde el principio, dice Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Porque la farmacéutica celestial estaba en estado de alerta y porque tenía preparado el antídoto. Ya lo creo que sí. Miguel, el que es igual a Dios, ha vencido en el cielo, pero también ha vencido en la tierra. Así que tenemos que decir dos palabras, pero mucho podría decirse, de este gran vencedor que nos quiere hacer partícipes a nosotros de esa victoria. Fijaos, esto comenzó ya justo en el momento de la caída. El mismo día que Adán y Eva cayeron, el mismo día que la serpiente les embaucó y los engañó, Adán y Eva se escondieron. Se cosieron delantales con hojas de higuera, perdieron el vestido de gloria que les cubría igual que a los ángeles por el pecado, y Dios fue en su busca. Exactamente igual que en la parábola del hijo pródigo, el padre mayor corre hacia el hijo cuando vuelve a casa. Dios fue hacia ellos. ¿Dónde estás tú? Les dijo. Es que me vi cómo estaba, tuve vergüenza. Dios les proveyó prendas de vestir y los vistió física y espiritualmente, porque les enseñó a obtener el perdón del pecado mediante el sacrificio de un animal que simbolizaba al Redentor, del cual les hablaría con más tiempo. Así que también en Génesis 3:15 se hará en ese capítulo mismo, que algunos consideran como un mito, Dios hizo la promesa de redención. Es la primera profecía de la Biblia, ¿de acuerdo? Y es la esencia del plan de redención. El Evangelio está ya en embrión en Génesis 3:15. Habrá enemistad entre ti, dice la serpiente, y la mujer, y entre su descendencia, la de la mujer, y la tuya. Tú le vas a herir en el calcañar, le vas a hacer daño, como se lo hizo a Cristo, naturalmente, en Getsemaní y en el Calvario. Pero la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Y eso se cumplió. Esto es historia. En cifras redondas, unos 2000 años. Lo hemos dicho ya. El apóstol Pablo también en los Gálatas, cuando da la explicación de la descendencia de la mujer, lo dice claramente. En Gálatas 3:16 habla de la descendencia de Abraham y de la mujer, ¿de acuerdo? La que Dios había anunciado y la presenta como Cristo. Ocurrió una cosa muy curiosa en el Antiguo Testamento en la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel. Dejaron Egipto, se dirigían a la iglesia prometida y hubo muchas incidencias. Hubo cantidad de incidencias. Una de ellas es que cuando iban alrededor de Edom, por circunstancias que no es el momento ahora de entrar en explicaciones, surgieron serpientes ardientes, venenosas, y les mordieron a muchos de ellos. Y clamaron a Dios. Dios dijo a Moisés, mira, cógete el palo de una bandera, una asta, ¿de acuerdo? Haz una serpiente de bronce y la pones arriba, presentándola en alto, como si estuviera vencida, como se presentaba a los enemigos. Cuando eran muertos, a veces las cabezas, a veces el cuerpo entero, como vencidos. Por así estaba la serpiente. Y el que se ha mordido no tiene más que mirar a la serpiente y será sano. Y así ocurrió. Cuando ya han mordido, miraba a la serpiente, era una serpiente de bronce y se salvaba. No había poder en el bronce, ni en la serpiente. Había poder en la fe de esa persona que miraba y sobre todo el poder venía de la gracia de Dios que daba sanidad. Y un día, durante el ministerio de Jesús, se presentó un gran doctor de la ley, Nicodemo, de noche, para no ser quizá identificado, y tuvieron una bonita conversación, que merecía la pena abundásemos más en ella, pero no es posible por el tiempo. Así que conversaron y le dijo Jesús a este hombre Nicodemo,
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, entiéndase, él fuese levantado. Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz, en el asta de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí se muestra en palabras de Jesús el carácter de Dios. Pero luego se mostraría en la cruz en hechos inconfundibles, hechos que pasarían a la eternidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el antídoto. La sangre de Cristo Jesús es el antídoto para la mordedura de la serpiente. Esta es la revelación bíblica. No hay otro camino. No hay confesionario, ni hay hombre alguno, ni mujer alguna en la tierra, ni poder alguno que te pueda garantizar la salvación en Cristo Jesús, salvo Él mismo. No hay otro antídoto. ¿Qué es lo que escribe Lucas? Lucas, aquel hombre que era médico, tenía madera de historiador, no fue uno de los discípulos, pero aprendió mucho de ellos, escribió: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien diría más claro, agua. Cristo ha revelado el carácter de Dios a este mundo y a todo el universo. La cruz del Calvario fue el gran escenario de la victoria sobre la serpiente en este mundo, porque en los cielos ya había ocurrido cuando fueron expulsados. Al explicar la parábola, Jesús, despedido a la gente, entró en la casa y cuando los discípulos se acercaron, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Algunos han llegado a decir que el diablo es un mito, que no existe. Si no existe el diablo, no podemos creer en Jesús, porque Jesús no dijo la verdad. Pero no solamente dijo la verdad, es que paradójicamente, y si cabe decirlo así, Jesús es la verdad. Y él dijo: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Recorrió Jesús toda Galilea, recorrió toda Palestina, predicando, sanando toda enfermedad y sanando a las personas, sanando toda enfermedad y predicando el Evangelio. Hay una actuación de Cristo que a mí me llama, son de esas que te llaman, que te impactan más, y cada uno comunica mejor aquello que más le impacta. Aquella mujer adúltera, que la habían cogido, de nuevo todo hecho que no podemos narrar en plenitud, pero la habían cogido, la habían usado para tratar de ir contra Jesús y será posible que perdiera la vida. Y allí estaba aquella mujer avergonzada, quizá por su profesión, por eso fue fácil entramparla, y queriendo que él actuara, a ver si podía ser apedreada o no. Si era apedreada, entonces iban a denunciar a Jesús ante Roma. Nadie podía quitar la vida a ninguna persona bajo la autoridad del Imperio de Roma. Y si no la apedreaban, entonces iba a ser denunciado ante el Sanedrín. Así que dijera lo que dijera, estaba perdido, según creían ellos. Jesús les dijo: ¿queréis cumplir la ley? Muy bien, pero cumplidla correctamente. Así que el que esté sin pecado ya puede comenzar a tirar las piedras, el primero de todos. Comenzaron a desfilar y no quedó más que él y la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban?, le preguntó. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y Jesús que le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de sanar la mordedura de la serpiente! Evitó que muriese, la rehabilitó delante de sus acusadores y le aconsejó vivir en armonía con la voluntad de Dios. En la terrible lucha de Cristo antes de la cruz en Getsemaní, ahí se produjo algo realmente increíble. Llegó a sudar grandes gotas de sangre, como cuando un gran sufrimiento atenaza a un ser humano. El tentador había acudido a la última y terrible lucha. Se le escapaba de las manos al Redentor. Así que se había estado preparando
durante los 3 años del ministerio de Jesús para ese gran final del cual quería salir vencedor el adversario. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Pero Cristo venció en el cielo y en la tierra. No hubo ningún pecado en él. No hubo ninguna tentación que pudiera con él. Y por otro lado, os aseguro que no podemos nosotros lamentar demasiado nuestro sufrimiento pensando que Dios no lo conoce. Dios el Padre y Dios Hijo conocen bien el problema del sufrimiento humano. De nuevo Pablo, escribiendo a los hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él es Jesús, participó de carne y sangre, se hizo humano como nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo? Por medio de la muerte. Así venció Jesús al diablo. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, el plan de redención fue irreversible para toda la humanidad. ¿De acuerdo? Su victoria fue sellada para la eternidad. Por eso en este mundo seguimos viendo, mirad, en la cruz manifestaron su gracia los 2 grandes líderes. Miguel, Jesús por un lado, Lucifer, Satanás por otro. Ahí quedó ya sellado para la eternidad y para el universo el carácter de cada uno y el destino de cada uno. Cristo moriría, sería enterrado, pero resucitó y está en los cielos. Desde entonces, en este mundo vemos el bien. Aquí veis ahí arriba, en el ángulo superior izquierdo, que hemos puesto el bien. Se trata de la familia del sargento Alfred Brassel. Un hombre que ahí tendría unos 32 años aproximadamente. Lo digo por referencia a otra fecha que lo haremos ahora. Una familia feliz. ¿De acuerdo? Imaginad una familia joven, con 2 niños como esos, que podían envidiar a la vida. La misma familia. El muerto a los 37 años de edad. No en batalla, no en la guerra. Los niños que quisieron pasar unos meses del entierro, quisieron visitar al padre y la madre los llevó. Pues una manta estuvieron allí conversando largamente con el padre, contándole sus éxitos escolares, académicos, y la madre haciendo la foto. El mal. En sus, quizá, posiciones polares, o polarizados, el bien y el mal. Esto es lo que está pasando en este mundo. Hay quien le va muy bien y de repente una tragedia. Pero para esto hay solución por la gracia de Dios. Viktor Frankl, un famoso catedrático de neurología y psiquiatría que estuvo internado en Auschwitz, en ese campo de concentración, hace una declaración extraordinaria en el libro El hombre en busca de sentido. Y dice, nuestra generación es realista, su generación es como la nuestra, están muy próximas. Pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz. Los que están siguiendo a aquel que engañó a Adán y Eva. Pero también dice, es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema de Israel en los labios. Es decir, el que está en contra de ese plan y se pone de parte de la voluntad de Dios. Ahí se ven los dos, de una manera un tanto literaria, en base a un pensador profundo, como era este psiquiatra, vemos los dos grandes grupos de la humanidad. Y ahora permitidme en el libro de Educación una cita. Aunque está manchada por el pecado de la naturaleza, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, es aún hermosa y rica en señales del poder vivificador, como las fotografías que hemos mostrado antes. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad verdadera. Sí, en medio de todo el mal, el bien aflora.
prevalece y prevalecerá por los siglos. El mal está condenado a desaparecer. Cristo en la cruz ha vencido a Lucifer y al pecado y ha reivindicado el carácter de Dios. Ahora, aunque mordidos, mirando a la cruz, somos sanados. ¡Qué bendición más grande! Estas tres fases nos llevan desde la creación, el gozo de Adán con los animales, hasta la segunda venida. En el centro de la historia, Cristo muriendo en la cruz, ofreciendo el antídoto para la mordedura de la serpiente. Una bendición del plan de Dios. Falló el plan A porque el hombre no fue fiel a su mayordomía, porque el hombre se dejó seducir y Dios puso en marcha el plan B. Y este todavía va a ser más glorioso que el primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y otra promesa, entre otras muchas que hay en la Escritura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor y dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que a modo de conclusión, decimos, el problema del mal y el dolor tiene como causa la desobediencia, el pecado. El pecado comenzó en los cielos, con Lucifer. Su intento de golpe de Estado, pero fallido. Adán y Eva le dieron entrada en la tierra. Cristo lo venció en la cruz y cuando venga le pondrá fin para siempre. Dos frases de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Notad, no dice yo digo la verdad, que yo soy la verdad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que Dios nos bendiga a todos.